desde ahora, por favor, pongan presente en la caja de chat, desde ahora, ¿ya? Para que quede registro de su asistencia. Ya, chiquillos, desde hoy nos va a acompañar una pequeña musiquita de fondo que es para darle un poco de ambiente a las clases porque se escuchaban un poco planas, ¿ya? Más que nada para eso, así que como les dejé en el chat, me envían sus sugerencias de músicas de fondo, ¿ya? Que le ayuden, no sé, a concentrarse o a estudiar y las vamos poniendo, ¿ya? La idea es que sea solamente música, que no tenga voz para no desconcentrarse, ¿ya? Eso, chicos. Entonces vuelvo a repetir el objetivo del día de hoy, que es el mismo de la semana anterior, sería aplicar cálculos para determinar las unidades de almacenamiento informático, ¿ya? La semana anterior habíamos quedado de resolver este problema que se presentaba, pero por tiempo no alcanzamos a explicar bien y quedaron más dudas que soluciones con respecto a esto, ¿ya? Que conjeturas con respecto a esto. Ya, vuelvo a repetir, antes de comenzar, por favor, poner presente. Ya, perfecto. Perfecto, chicos. Ya, entonces, vamos a comenzar. En el problema que habíamos quedado, que se nos presentaba, vamos a leerlo y después vamos a ir analizando paso a paso, ¿ya? Porque esto es lo que se viene, el resolver problemas que están relacionados estrictamente con unidades de almacenamiento, ¿ya? O sea, acá nos vamos a encontrar porcentajes, sumas, restas, regla de 3, ¿ya? Por ahí más o menos va a ir el tenor de los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, dice, Andrés debe respaldar su colección de aplicaciones, ¿ya? Dicha colección consta de 18 juegos y 3 editores de video. Ya 18, 3, y ahí voy ordenando. Dice, cada aplicación pesa en promedio 528 megabytes, ¿ya? Preguntan, ¿cuántos pendrives de 2 gigabytes necesitará Andrés para respaldar todas sus aplicaciones? Y además nos hace la pregunta de ¿cuántos CD-ROM de 700 megabytes de capacidad necesitaría para respaldar toda su información? Ya, chicos, lo primero que tengo que darme cuenta en un problema, ya cuando nos presentan problemas, es que hay ciertas cosas que son voladero de luces, que son como para enredarnos, que yo tengo que no caer en ese juego. Por ejemplo, ¿quién podría darse cuenta de qué dato acá te está enredando solamente? Que no tiene mucha importancia. ¿Alguien ve qué dato es el que te enreda? ¿O el que podría tender a confundirte de lo que está presentado ahí? Podría ser la historia, pues, profe, porque igual como que la historia no tiene nada que ver, lo que estamos tratando de hacer son los ejercicios, no la historia. Ya, sí, pero más que la historia es en los datos. Centrémonos en los datos. ¿Qué datos serían los que están tratando de enredarnos? Ya, bien, ahí la tiene el Iván. Perfecto, Iván. Por ahí va, ¿cierto? El Alejandro dice que también iba a decir lo mismo. Perfecto. Entonces ahí lo van tomando. Es información, cierto, que yo ya me doy cuenta que da lo mismo, que está ahí como para enredar nomás, porque dice consta de 18 juegos y 3 editores, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar qué información solamente me está tratando de enredar, ¿ya? O me quiere complicar. Acá lo vieron bien, ¿cierto? En verdad son 21 aplicaciones, da lo mismo de que sean las aplicaciones, las quiere respaldar. No sé si se va entendiendo, ¿ya? Tengo que limpiar de lo que es la información necesaria, ¿cierto? Y la que no es relevante. En este caso, lo que es relevante
es que son 21 aplicaciones, da lo mismo de lo que sea la aplicación. Perfecto. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ordenar datos. Ya, vamos a ordenar los datos. Voy a trabajar aquí con mi super pizarrita. Vamos a ver si funciona. Entonces, nos decían, o podemos sacar en conclusión que tenemos 21 aplicaciones, ¿cierto? Ahí tengo el primer dato. Entonces, otra técnica siempre en problemas es ordenar los datos. Ya tengo que ordenar estos datos. Primer dato son 21 aplicaciones en total. Y otro dato importante puedo sacar de acá. Dice que cada aplicación pesa en promedio 528 megabytes. Ahí tengo otro dato muy relevante. Cada aplicación pesa 528 megabytes. O sea, que por cada aplicación tenemos 528 megabytes, ¿cierto? Por cada aplicación tenemos 528 megabytes. Información relevante. Sigamos analizando. Ahora viene la parte de las preguntas, en la cual nos dicen, ¿cuántos pendrive de 2 GB necesitará Andrés para respaldar todas sus aplicaciones? ¿Ya? Les había dicho, muy a la rápida en la clase anterior, que para saber estos datos, ¿cierto? Tengo que igualar los datos que yo tengo a la misma unidad de almacenamiento. Me voy a hacer explicar. Si se fijan, los datos que yo logro recopilar están expresados en megabytes, ¿ya? Están expresados en megabytes. Pero yo quiero tener estos datos expresados en gigabytes, que es lo que me están pidiendo para poder saber cuántos pendrive necesito. Lo voy a hacer para que se entienda. Voy a multiplicar 21 por 528 para saber cuántos megas en total son estas 21 aplicaciones. Entonces lo vamos a hacer acá. Tenemos 21 por 528 megabytes, lo cual nos da un total de 11.088 megabytes, ¿ya? 11.088 megabytes, como lo tengo escrito acá. Ese sería el total de las 21 aplicaciones expresadas en megabytes. Pero me están preguntando cuántos pendrive de 2 gigas voy a necesitar, ya, para poder respaldar estas 21 aplicaciones. Sé que los pendrive son de 2 gigabytes, ya. Sé que los pendrive son de 2 gigabytes, pero tengo expresado las 21 aplicaciones las tengo expresadas en megabytes. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, dividir directamente 2 GB con este resultado que está expresado en megabytes, no puedo. Tengo que igualar estos resultados a la misma expresión. Me explico. Tendría que pasar los 2 GB a megabyte para luego dividir directamente. O puedo transformar este resultado que está en megabyte a gigabyte para luego dividir directamente y obtener cuántos pendrive son los que yo necesito. ¿Ya? Lo voy a hacer para que se entienda. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar 11.088 megabytes, los voy a transformar a gigabyte, ¿ya? Porque creo que se va a trabajar con números que son más cómodos. Entonces voy a borrar acá espacio, vamos a borrar
Entonces serían 11.000. Vamos a ver. Ahí sí. 11.088, que un poco fue el número. Lo vamos a... ¿Por cuánto debería dividir para pasar este número a gigabyte? Si me ayudan. En el chat o por micrófono, ¿por cuánto tengo que dividir para pasar este número a gigabyte? A su expresión en gigabyte. 1024, excelente. Ya, voy a pasar este número que está expresado en megabyte a gigabyte. Entonces lo voy a dividir por 1024, porque voy a avanzar un escalafón. Voy a mostrarle esta tabla acá. Voy a pasar de megabyte, voy a subir un escalón, ¿cierto? De megabyte a gigabyte. Y si voy pasando de una unidad menor a una mayor, debo dividir. Lo cual me va a dar un resultado de, vamos a comprobar directamente la calculadora, 11.088, ¿cierto? Dividido por 1024. Lo cual me da un resultado de 10,83. ¿Ya? Porque recuerden que este número aproxima a este. Y vamos a trabajar con dos decimales. Por ende, el resultado sería 10,83 gigabytes, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con ese resultado? ¿O no? ¿Todos de acuerdo? Ya, excelente. Estamos todos de acuerdo. Perfecto. Ahora yo puedo tratar directamente datos expresados en la misma unidad de almacenamiento. O sea, yo podría dividir directamente la capacidad de 2 GB por este resultado que obtuve expresado en gigabyte. Ahora sí los puedo dividir directamente entre sí y puedo ver cuántos pendrive de 2 GB necesito. Entonces voy a dividir 10,83 dividido por 2, que es la capacidad de cada pendrive, lo cual me da un resultado de 5. Voy a dejar el resultado acá. 5,42 pendrives. Pregunta: ¿esta sería la respuesta correcta? 5,42 pendrive. ¿Me venden en el mercado 5,42 pendrive? Si yo voy y digo, ¿me da 5,42 pendrive? No, ¿cierto? No me van a vender. Si voy, no sé, a Falabella o a PC Factory, me da 5,42 pendrive y me van a decir, lo más probable es que está hablando este tipo o esta tipa, ¿ya? Pregunta: ¿cuál sería entonces la respuesta correcta a este problema planteado? Joaquín Muñoz dice 6, Gabriela Velázquez dice 6, Alejandra Álvarez dice 6. Chicos, déjenme decirle que están totalmente en lo correcto. ¿Ya? Totalmente en lo correcto. La respuesta correcta sería 6 pendrive. ¿Ya? Porque ese espacio de 42... que está expresado acá, necesito sí o sí otro pendrive para poder poner ese espacio restante, ¿ya? Entonces acá nos vamos dando cuenta de otro detalle que tengo que tener en los problemas, es la lógica con que respondo. Si usted me responde, por ejemplo, en una prueba, si usted, por ejemplo, en una prueba tuviese que responder, ¿cuántos pendrive de 2 GB necesitará Andrés para respaldar? Y usted me pone 5,42, habíamos quedado. Creo que sí. 5,42. Eso está mal.
Porque sabemos que en ninguna parte venden 5,42 pendrive. ¿Ya? La respuesta correcta es 6 pendrives. Y siempre se responde con contexto. Si usted pone solamente 6 pendrives, también esa respuesta está mal, porque tiene que darle contexto a la respuesta de lo que le están preguntando. Me explico. Una respuesta correcta y aceptable sería: Andrés necesitará 6 pendrives de 2 GB para respaldar sus aplicaciones. ¿Cierto? Esa sería una respuesta aceptable y correcta. O sea, una respuesta con contexto y con lógica. Dos datos importantes entonces para que vayan poniendo ya, creo yo, tienen su manual de cómo resolver problemas. ¿Ya? Esos son los tips. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Leer el problema, entenderlo. ¿Ya? Muy importante, entender primero el problema, darse el tiempo, leerlo tranquilamente. Luego, segundo paso, discriminar información. Información que es relevante e información que no es relevante. ¿Ya? Como por ejemplo nos dimos cuenta acá que solamente eso de 18 aplicaciones de juego y 3 editores de video era solamente para enredarnos. Ya está ahí como para, ¿cómo le llaman? Voladero de luces solamente. ¿Ya? Que la información clave es que son 21 aplicaciones, ¿cierto? Y que cada aplicación pesa 528 megabytes. Entonces esos datos, cuando yo ya los tengo claros, los ordeno, ¿cierto? Voy ordenando en un cuaderno, en una pizarrita. Chicos, y eso es parte del desarrollo. Yo siempre les voy a pedir desarrollo en los problemas, ya, para asegurarme de que usted está ejecutando de manera correcta estos pasos. ¿Ya? Entonces, discriminar información, luego ordenar información, ordenar esta información que quede clara, ya, para usted, para poder ejecutarlo. Luego, tener en cuenta la regla de que para poder hacer interactuar datos entre sí, estos datos tienen que tener el mismo apellido. Me refiero a apellido, por ejemplo, yo no podría dividir directamente gigabytes entre megabytes. No puedo, no se puede. Para poder dividir estos datos entre sí, o poder multiplicar, o poder sumar, o poder restar directamente datos entre sí, los tengo que igualar a la misma unidad de almacenamiento. Ya tiene que quedar igualada a la misma unidad de almacenamiento. Entonces, si quiero, por ejemplo, hacer interactuar dos datos, tendría que transformar o esto a gigabyte, o estos datos que están expresados en megabyte tendría que transformarlo a gigabyte, o los datos que están en gigabyte transformarlos a mega. Cuando los dos datos están igualados, o sea, están en el mismo, digámoslo comillas, idioma o con el mismo apellido, puedo multiplicarlos entre sí, dividirlos entre sí, sumarlos, restarlos. Puedo hacer las 4 operaciones básicas entre ellos. ¿Se entiende esa parte? Si no se entiende, dígame, profe, no entendí, por favor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos viendo si hay preguntitas por acá. ¿Alguna pregunta rezagada? Y algunos ya estaban respondiendo desde antes que empezáramos. Bien. Ya, perfecto. Nicolás dice, transforma los gigabytes a megabyte o a megabyte a gigabyte. Nicolás, depende de qué es lo que te acomode más. Yo siempre le aconsejo trabajar con números que les acomoden, ¿ya? Con números que les acomoden. Si te acomoda más transformar un número a gigabyte o a terabyte, lo transformas. Tú tienes que ver ahí la comodidad, pero la idea es que cuando tú quieres hacer que dos números
o dos datos interactúan entre sí, esos datos tienen que estar con el mismo apellido. O sea, tienen que ser los dos datos o megabyte, o gigabyte, o terabyte, o la unidad que sea. Nicolás Lorca no le entiendo a qué se refiere. Sí, porque ese 528 se transformaría a 0,5, no sé. Creo que ahí se enredó Nicolás. Solamente era un ejemplo lo que estaba mostrando acá entre estos dos números, para que se entendiera. Ya, chicos, vamos a pasar ahora con la siguiente pregunta. Vamos a responder la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuántos CD-ROM de 700 megabytes necesitaría para respaldar toda su información? Ya, siguiendo la lógica, ya tengo el dato de el total de las aplicaciones en megabytes, ¿cierto? Lo sacamos anteriormente, lo habíamos obtenido. Creo que alguien preguntó algo. Como tenía este dato, que es el que está acá, lo voy a dejar, aprovechar de dejarlo ahí mismo. 11.088. Ya tenemos 11.088, que sería el total en megabytes de todas las aplicaciones, de las 21 aplicaciones. Y ahora nos preguntan: ¿cuántos CDs de 700 megabytes voy a necesitar? Pregunta: ¿podría dividir yo directamente la capacidad de cada CD? ¿La podría dividir directamente con este número presentado acá? Está en megabytes y tengo que un CD tiene la capacidad de 700 megabytes. ¿Podría dividir yo estos datos entre sí directamente para obtener el resultado? ¿Qué opinan o qué creen? Iván Morales dice que obviamente sí. ¿Y el resto? ¿Para el resto es igual de obvio o no? Para Josué también dice que se puede. ¿El resto qué opina? Gabriela dice que no. Y ahí tenemos una opinión dispar. El resto, Joaquín dice que se divide en 16 y ahí se saca el resultado. Ya no sé, Joaquín metió un 16, no sé de dónde. Alejandro dice: no creo que tan obvio, pero sí. Ya, Alejandro está no, pero sí. O sea, está inseguro. Dice: no cree que tan obvio, pero sí, que se puede. Chiquillos, recuerden, se cumple la regla de que los dos datos están expresados en la misma unidad de almacenamiento. ¿Qué les expliqué yo recién? Cuando los datos estaban expresados en la misma unidad de almacenamiento, ¿podían interactuar directamente entre sí? Josué dice que sí. Joaquín dice que sí. Gabriela dice que sí. ¿Ya? Entonces, si están los dos datos expresados en megabytes y sé que un CD pesa 700 megabytes y tengo el total de megabytes de todas las aplicaciones, ¿pueden interactuar entre sí estos datos? Ahora, ¿qué creen los que creían que no? ¿Que se podrá? Los que pensaban que no. Que dicen sí, sí, sí. Ya, entonces, siguiendo esta lógica que yo les acababa de explicar, quiere decir que yo puedo los datos interactuarlos entre sí. Pregunta: ¿cuál es la operación matemática entonces que yo tendría que hacer entre estos datos para obtener cuántos CDs necesito? Joaquín dice que 700 megabytes por 16. ¿Será eso? Iván Morales dice que una simple división. ¿Qué cree el resto? ¿Será división? Josué dice que también una simple división.
no una simple división. Alejandro dice que sí también. Ya, para los que pensaron que es una división, efectivamente, porque tenemos que un CD pesa 700 megabytes. Nos lo dice la misma pregunta. Y tenemos el total de todas las aplicaciones juntas, da 11.088 megabytes. ¿Ya? Por ende, simplemente tengo que dividir los datos entre sí. Nada más que eso y voy a obtener directamente el resultado. ¿Ya? O sea, esta pregunta fue cómoda, porque venían los datos expresados en las mismas unidades, por ende yo puedo interactuarlos directamente entre sí. No sé si se va entendiendo. Entonces sería 11.088 dividido por 700, lo cual da 15,84. Nos da el resultado de 15,84 CD-ROM. Pregunta: ¿cómo quedaría redactada la respuesta? La segunda respuesta. ¿Quién podría redactarla en el chat? Siguiendo la lógica de cómo se redactan siguiendo obviamente la lógica y la redacción en base al contexto de la pregunta y del problema. ¿Cómo quedaría expresada la segunda respuesta? Porque tengo que redactarla, ya tengo el dato, pero tengo que redactar la respuesta. Recuerden que si yo pongo el dato directo, eso está malo. Si usted me pone eso en una prueba, yo lo voy a considerar malo. Porque es un problema, y un problema tiene un contexto, y se debe responder en base al contexto que me están preguntando. Eso está malo. ¿Cómo sería de manera correcta la redacción de la respuesta? Y acá tenemos una respuesta que dice: Andrés necesita 16 CD-ROM para respaldar toda su información. Perfecto. Esa sería la redacción de la respuesta, como dice Joaquín. Joaquín dice que Andrés necesita 16 CD-ROM de 700 megabytes para respaldar toda su información. Efectivamente. Esta sería, entonces la vamos a copiar, la respuesta correcta, porque sigue la lógica. Yo no puedo poner 15,84 si sabemos que en ningún lugar venden de esa forma. La lógica dice que tendría que sí o sí obtener 16 CDs ya para respaldar toda la información de sus apps o de sus aplicaciones o de sus programas, como quiera llamar. Ya, chicos, ¿se entiende entonces la lógica de cómo funciona esto de resolver problemas? ¿Se va captando la idea? Entonces, yo no te puedo enseñar cómo resolver todos los problemas que existen o que te voy a presentar, porque cada problema tiene su contexto y va a tener preguntas obviamente únicas, relacionadas al contexto del problema. ¿Qué tiene que aprender usted? Tiene que aprender el procedimiento para resolver problemas, ¿ya? El procedimiento. Entonces recuerden, ¿verdad? Lo que nosotros estudiamos son métodos de trabajo, ¿ya? Sobre todo en telecomunicaciones, porque recuerda que en telecomunicaciones hay tecnología nueva día a día, ¿ya? Y es imposible que yo te pueda enseñar toda la tecnología nueva a cómo utilizarla día a día. Pero sí te puedo enseñar el método para conocer esa tecnología, explorarla y poder aprender de ella, ¿ya? Eso es lo que hace un buen ingeniero, eso es lo que hace un buen técnico. Ya tiene métodos de trabajo. Y eso es lo que ustedes están aprendiendo acá. Métodos de trabajo, ¿ya? Porque gracias a este método o a esta metodología, usted puede resolver cualquier problema, el que le presenten, ¿ya? Entonces, ayúdenme con la metodología para que la resumamos. ¿Cuál sería el primer punto de este método para resolver problemas que estamos explorando en la clase?
¿Qué es lo primero que tenía que hacer? ¿Los leo o los escucho? Mientras ponemos de fondo Donkey Kong. Ya, a ver, dice Alejandro, enumerar. Joaquín dice analizar el problema, ya que sería, entonces el primer paso es leer, comprensión lectora. Entonces, estamos hablando en general, no se cierren con este problema, estamos hablando del método de resolver problemas. Entonces, el primer paso es leer el problema, aunque suene muy obvio que es leer, pero más que leer es leer el problema. Me refiero a entenderlo, comprenderlo, comprensión lectora. Comprenderlo, o sea, entender qué me están preguntando, qué tengo que responder. A eso voy. El segundo paso sería, ¿cuál? Ya. Perfecto, Josué. El siguiente paso sería identificar la información relevante, o sea, discriminación de información. O sea, tengo que separar la información relevante de la que no lo es. ¿Ya? Sacar esos voladeros de luces, esos datos que están ahí solo para enredarme, los tengo que identificar y quitarlos. Tercer paso sería ya, siguiente paso, ¿cuál sería? Ya, pero antes de resolver el problema, antes de ir ya a resolver el problema, tengo que obtener, tengo que hacer otra cosa, que sería ya en honor al tiempo, les voy a ir ayudando, sería ordenar los datos. ¿Ya? O sea, una vez que yo discrimino los datos, ya, de qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, ordeno los datos, ¿ya? Los ordeno. Entonces ordeno los datos. Luego de eso tengo que igualar datos cuando necesite ¿cierto? Igualar datos a la unidad de almacenamiento para que interactúen entre ellos. Entre sí, ¿cierto? Tengo que igualar los datos para poder o dividirlo entre ellos o multiplicarlo entre ellos. Y la última parte sería responder de manera lógica y contextual. O sea, tengo que darle una respuesta lógica a los datos que recibo, ¿cierto? Y obviamente darle contexto. Ya, chiquillos, aquí le ayudo un poquito por el tema del tiempo porque se nos va a cortar. Eso, chiquillos, espero que les haya servido esta clase. Si no, recuerden